Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida aquí a Frecuencia CAF, en este caso la sección de Antropología Empresarial. Les saluda con mucho gusto Luis Lascurain, bueno, transmitiendo en algún punto de la ciudad, pero esperemos que fuera de este escenario atípico, pues bueno, el tema de hoy les resulte sumamente interesante y como bueno el título, como lo dice, vamos a hablar de algo que se llama neuroliderazgo. Y que a manera de introducción yo quisiera decirles que el neuroliderazgo es como que la nueva visión científica del líder, la nueva visión con la que el líder ahora debe de emprender de una manera, eh, como dije, científica, pero yo creo que de una manera más cognitiva y con una serie de herramientas para poder entendernos, entender y poder liderar como debe de ser. De hecho, empecemos el tema y de hecho como el título lo dice, la combinación de las neurociencias más el liderazgo, pues obviamente estamos hablando de un neuroliderazgo. Pero sin embargo, la parte de las neurociencias, pues es un tema que es una palabra que hemos escuchado mucho, desde la neurolingüística, el neuromarketing, pero creo que es prudente entender qué es las neurociencias. Y déjenme decirles que las neurociencias se centran en el estudio del sistema nervioso, de su estructura, del cerebro y el impacto que estos tienen en las funciones cognitivas y el comportamiento humano. Cuando hablamos de funciones cognitivas, pues son todas estas funciones que nuestro cerebro desarrolla y por las cuales nosotros actuamos. Yo te voy a hablar más adelante cuáles son esas funciones cognitivas. Sin embargo, el hablar de la neurociencia no es que venga a reemplazar, o el neuroliderazgo no es que venga a reemplazar por completo a las prácticas asociadas al liderazgo actual. No, 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 no. Es simple y sencillamente es un complemento y ampliación considerable que se está haciendo al alcance tradicional y la eficacia del liderazgo. Como decía hace rato, neurociencias, la palabra neuro más la combinación con alguna otra disciplina es lo que ahorita está en boga. El neuroliderazgo en realidad es un término que en realidad se está manejando recientemente. De hecho, ahorita les voy a decir quiénes son, pero más o menos 2005, pero no es una situación nueva, simplemente es un término y es un enfoque que estamos apenas acuñando dentro de las diferentes combinaciones, como he dicho, el liderazgo, el marketing, la economía, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Antes vamos a entrar de lleno al tema y vamos a hablar primero con el objetivo de lo que es el neuroliderazgo. El neuroliderazgo lo que busca, entre otras cosas, pero principalmente es conectar, permitir que la conexión sea mejor entre las personas a través de una comunicación más significativa entre ambas partes. Y al hablar de una comunicación más significativa, estamos hablando de una comunicación más personalizada, de una comunicación en donde permita que el entendimiento entre ambas partes obviamente sea superior a la que tenemos actualmente. Por eso se llama neuroliderazgo, porque estamos hablando a nivel de la parte de la estructura del cerebro, de todas aquellas funciones cognitivas, vuelvo a repetir, que nos hacen emitir nuestros actos. Los elementos, por supuesto, que se utilizan son tanto verbales, no verbales, a través de la concentración, a través de la observación, las repeticiones, así como la personalización al máximo de cada mensaje. Entonces, hablar de neuroliderazgo es hablar de una manera más personalizada de liderar a nuestra gente. Por supuesto que el neuroliderazgo está muy enfocado hacia las estructuras empresariales, pero eso no nos exime que el liderazgo que nosotros llevamos como personas lo llevamos dentro del papel como papá, como jefe, como hermano, como parte integrante de una sociedad, como un compatriota, ¿sí? Es decir, el liderazgo lo estamos llevando y ejerciendo en diferentes ámbitos. Entonces, entender los diferentes mecanismos neurocognitivos, es decir, todos aquellos que están dentro del cerebro y que son sumamente racionales, que vienen de producto de la función de nuestro cerebro, es decir, los distintos mecanismos neurocognitivos de la conducta humana, que quise corregir, observación perdón, tales como la motivación, no tanto la observación, es la motivación,
es el aprendizaje, es el resolver problemas o cómo lo resolvemos, es cómo hacemos trabajo en equipo y cómo tomamos decisiones. Esas son las funciones neurocognitivas. Sí, por supuesto, y pues vuelvo a regresar un poquito para corregir mi error. La observación, la repetición son precisamente los mecanismos, pero las funciones cognitivas a las que estamos refiriéndonos son precisamente esta, el aprendizaje, la resolución de problemas, las sensaciones, el ánimo, el estado de ánimo, las conductas y la toma de decisiones. Ahora bien, si habláramos, tratáramos de personalizar quién ha estado trabajando muy fuertemente en el liderazgo, tendríamos que mencionar al señor David Rock y el señor Jeffrey Schwartz, dos neurólogos. De hecho, creo que David Rock es de origen australiano. De hecho, tienen un instituto de neuroliderazgo y que son autores exhaustivos que han escrito bastante sobre el tema en revistas, en diferentes revistas como es el Harvard Review, etcétera, etcétera. Ahora, estos señores plantean el neuroliderazgo, aparte que ya les dije a qué se dedica, ellos esquemáticamente plantean que habrá que comprender cada cerebro y promover las acciones para cada miembro de la organización. Esta es una sentencia importante. El neuroliderazgo no solo es entender el, 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 el cerebro, el comportamiento, la toma de decisiones, todo lo que hemos dicho del individuo, sino que hay que plantear que hay que comprender a cada uno de nuestros miembros porque su cerebro y sus funciones son únicas. Por consiguiente, el neuroliderazgo es no solamente un liderazgo hacia las masas, no es necesariamente es un liderazgo en donde vas a promover la comunicación en un grupo, sino que vas a entender a cada miembro de este grupo. Esa es la parte importante. Los principios que maneja el neuroliderazgo, bueno, pues por supuesto que como principio es este mismo. Cada cerebro es distinto, es decir, cada persona es indistinta, es indivisible, es única. La necesidad de un sistema de recompensas, es decir, no de dar, sino de que debe haber una serie de estímulos para que el cerebro y nuestras acciones, nuestros estados de ánimo reaccionen. Y por supuesto que se busca una reacción favorable, por supuesto que se busca una reacción positiva, obviamente a través también de mensajes o estímulos emocionales. La mente, ellos postulan como parte de sus principios, es que la mente está programada para cooperar. Y esta sentencia, más allá de incluso de la aportación científica de estos dos señores, yo creo que es que tengamos que basarnos bajo el principio es que el cerebro es una red neuronal. El cerebro está compado por 10,000 millones de neuronas que a través de una interacción eléctrica y de cambios químicos, pues obviamente generan la función que tiene hoy el cerebro. Entonces es una, es una, es una programación de trabajo en equipo. Por supuesto que la información que recibimos condiciona las expectativas y condiciona las acciones de los miembros. Y por consiguiente, el estado emocional de las personas también condiciona a las acciones. Entonces, es precisamente es la parte que lo hace que el neuroliderazgo tenga un enfoque hacia el individuo para gestarlo, liderarlo, administrarlo, controlarlo, promoverlo, estimularlo de manera individual. Los beneficios, pues por supuesto que en la práctica de un neuroliderazgo y de hecho la implementación del neuroliderazgo en las organizaciones, pues favorece el liderazgo consciente de entrada. Es decir, la forma en cómo vemos a nuestros líderes, la forma en cómo vemos a nuestros superiores, si lo quieres hablar de manera jerárquica, pues solamente eso lo favorece y lo hace de una manera consciente, no inconsciente, no impositiva por una estructura. Mejorar la cohesión de la plantilla, pues el liderazgo lo que busca, la unión, el trabajo en equipo. Aumentar nuestros niveles de motivación y satisfacción, por supuesto que la finalidad, ¿no? Es decir, es hacer un trabajo en donde beneficie a nuestra comunidad. Adaptación de nuevas realidades, claro. La realidad está cambiando tanto. Hemos hablado de la tecnología, hemos hablado de las revoluciones industriales, hemos hablado de tantas y tantas cosas que definitivamente vemos que tenemos que tener mejores herramientas para adaptarnos a la realidad y tenemos que ayudar y promover que nuestros miembros vean esas nuevas realidades. ¿A través de qué? Pues a través de la motivación, de la satisfacción, vuelvo a repetir, a través de informaciones, emociones, etcétera. Y por supuesto que el aprendizaje del trabajo de los equipos. Y sobre todo, no solo
aprender a trabajar en equipos, sino saber cómo interactuar, cómo podemos hacer interactuar, trabajar en los equipos. Si esta plática la viéramos desde el punto de vista de la estructura de la empresa, esta es una parte, es una sentencia importante. Hacer que la empresa trabaje como un equipo, como una parte engranada, no como una parte individual. Ahora, los líderes, cuando hemos tomado cursos de liderazgo, pues por supuesto que tenemos diferentes información, teorías, y de hecho sabemos cuáles son las características que debe cumplir un líder. Sin embargo, bajo el esquema del neuroliderazgo, las cualidades de un buen líder, pues por supuesto está la inteligencia emocional, está el aprendizaje, está el interés en el trabajador, un interés único, individual. Este, tenemos que, los buenos líderes, tenemos que aprender a adoptar diferentes estilos de liderazgo. Eso es algo que venía de la teoría clásica de liderazgo, pero es como que jugar un rol más flexible, más oportuno. Es saber como que improvisar diferentes caracteres, diferentes líderes, diferentes características de liderazgo para sabernos adaptar a este tipo de situaciones. Luego, el diálogo. El diálogo, por supuesto que es algo que también se tiene que improvisar. La información es hoy un activo que se tiene que manejar con mayor prontitud. Y por supuesto el espíritu negociador. Ahora bien, las aportaciones del neuroliderazgo. Fíjense bien que los estudios de neuroliderazgo, pues por supuesto que han hecho eh, aportaciones y han hecho estudios a los cerebros de diferentes líderes. Desgraciadamente no pude encontrar de estos estudios a quienes se los han aplicado, por supuesto, porque quizás tengan un tema confidencial, pero las aportaciones del neuroliderazgo desde el cerebro de un líder, pues encontraron que definitivamente un líder nato, eficaz, eficiente, tiene características superiores y una habilidad superior de gestionar el cambio. Y esto va mucho en comunión a la adaptación de las nuevas realidades. Adaptarnos al cambio y gestionar el cambio precisamente es una premisa que tenemos que cumplir como líderes. La segunda es la capacidad de atención. La capacidad de atención, es decir, si nuestra atención no solamente está en nuestro entorno, si nuestra capacidad no solo debe estar en el grupo, debe estar en el individuo, en el esquema del cerebro del individuo. Una alta capacidad de aprendizaje, eso es un hecho. La renovación, el estar aprendiendo, el estar conociendo, es hoy una característica que tenemos que entender, que tenemos que hacerla como un activo, como parte de nuestra vida. La inteligencia emocional, pues también, definitivamente, ante tanto estrés, ante tanto cambio, pues se genera precisamente depresiones muy fuertes. De ahí vamos a pasar a ver ahora, vamos a ver en dónde estamos viendo, de hecho lo hemos estado viviendo. Quizá si no toda la audiencia está consciente de que las neurociencias están cada día más presentes en nuestro entorno, entonces déjenme decirles que la aplicación de las neurociencias definitivamente está en el marketing, que es lo que se conoce como neuromarketing, es decir, los estudios que hacen a los diferentes clientes a través de diferentes estímulos, publicidades, es decir, a través de diferentes presentaciones que le hacen la mercadotecnia para entender más las preferencias de nuestro cliente. Eso se llama neuromarketing. Está la neuroeducación y eso es un rubro importante porque los que nos dedicamos también a la docencia, no solamente es llegar a un aula, no solamente es exponer un tema como el que estoy haciendo ahorita, sino que la audiencia a la cual vas a referirte, a la audiencia a la cual te vas a exponer, pues debes de entender también esas expectativas, esas emociones, tienes que entender incluso las funciones cognitivas del alumno, porque precisamente la eficiencia en elevar la calidad de la educación precisamente está en esta parte, de entender las expectativas de cada uno de nuestros clientes. Luego, la psicología, bueno, pues por supuesto que siempre han manejado la parte neuronal, es una parte de las neurociencias y de hecho hay varias, incluso se llama neuropsicología y obviamente hay muchas áreas de investigaciones sobre este ramo y sobre la misma psicología. La parte de la medicina, la neuromedicina también, es más, si nosotros quisiéramos de alguna manera citar
desde cuándo la parte del cerebro ha sido importante, quiénes han sido autores, no solo a los señores David Roth y Jeffrey Schwartz que acabo de mencionar. Pues déjenme decirles que el estudio del cerebro, el estudio del cerebro, hay citas desde la época de Hipócrates, desde la época de varios centenares de años antes de Cristo, en donde incluso han citado, han tratado de entender la función primordial del cerebro. Hipócrates decía que el cerebro, si mal no recuerdo, citaba que el cerebro es la concentración, es la caja de las emociones del individuo. Y sí es cierto, todo nuestro comportamiento, toda nuestra forma de actuar es porque precisamente es la forma como estamos nosotros reaccionando en el entorno en el que estamos. La neuroeconomía, bueno, pues definitivamente hoy el consumidor, los países, las sociedades, la transformación de las clases sociales, definitivamente obedece precisamente a una neurociencia, a una neurofisiología de quienes componemos la economía y hay que entender esas economías. Vamos a hablar ahora de lo siguiente, el objeto de las neurociencias. ¿Cuál es el objeto de las neurociencias? Bueno, yo creo que hay bastantes, podría decir que hay varias más de las que voy a citar. Yo voy a poner tres. ¿A qué me refiero con objeto? Precisamente, ¿cuál es la razón por la cual una neurociencia se ha desarrollado en una materia en otra? En el caso del neuroliderazgo, definitivamente es descubrir y entender la base neuronal. Por supuesto que la base neuronal, entender cómo el cerebro se compone. De hecho, hay muchos estudios de que está en el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la parte frontal, la parte trasera en su cerebro y que tienen diferentes funciones cognitivas. Y obviamente es un tema que nos va a llevar, que todavía hay muchos años por demás en materia de conocimiento de la base neuronal, pero definitivamente el neuroliderazgo tiene que partir sobre el conocimiento de la base neuronal. El neuroliderazgo está basado en las organizaciones, en entender a los cerebros de cada uno de nuestros miembros y tratarlos de hacer trabajar, tratarlos de hacer que nuestra organización cumpla con las expectativas individuales de cada uno de nuestros individuos para actuar como un grupo. La segunda es que eh, si cambia el cerebro, es decir, si cambia sus funciones cognitivas, definitivamente va a cambiar también la vida. Si en el momento en que un miembro de la estructura organizativa piense diferente, vea de diferente manera o simplemente no esté sensible a la realidad que está tratando de enfrentar la empresa, desde el punto de la empresa, una organización, una estructura orgánica que a través de sus estrategias quiera sobrevivir en el mercado, pues definitivamente, pues ahí hay un serio problema porque precisamente esa eficiencia se va a traducir en una ineficiencia. El tercer objeto de la neurociencia o neuroliderazgo es precisamente es que para gestionar hay que conocer. Entonces, para gestionar el liderazgo hay que conocer a los menos a los que vamos a liderar. Y hay que entender que hay que dar soluciones y acciones individuales para acuerdo a las expectativas y emociones de cada uno de los miembros. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿O cuál sería quizá esta es una pequeña charla, por supuesto que no es una plática de neurociencia ni de liderazgo, porque definitivamente es un tema que es mucho más profundo, que requiere de una presencia de un especialista en el área, pero que me resultó muy interesante eh, el poner aquí a compartir en este foro que existe algo más allá del liderazgo y que se están gestando cosas nuevas y que cada vez tenemos que entender al individuo desde de todas sus particularidades. En esta ocasión, la particular de la parte cognitiva. Entonces, eh, una conclusión, no del tema de neurociencia, no del tema de neuroliderazgo, sino simplemente qué es pensar de esta pequeña charla. Bueno, tenemos que pensar que de esta pequeña charla eh, podemos decir que las nuevas herramientas o las herramientas con las que queramos entender o aplicar el liderazgo no están afuera, es decir, no está en nuestra alrededor, no están allá afuera en las empresas. La solución, las nuevas herramientas para entender, gestar, conocer, transformar, descubrir nuestras bases neuronales está dentro de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir la conclusión,
que no es mía, por cierto, les voy a decir de quién es, se llama La nueva herramienta no están afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Quien dijo esto se llama Néstor Braidot. Néstor Braidot es un argentino, si mal no recuerdo, tiene doble doctorado creo que en empresas, y tiene un doctorado en economía, y aparte tiene un máster en neurociencias. Y es un argentino que lleva más de 40 libros escritos en neurociencia. Y precisamente en España, él allá tiene su instituto de neurociencia, de neuroliderazgo, y más bien neurociencias, y obviamente él ha escrito bastante al respecto. Y él precisamente dice, entre otras palabras, dice que las nuevas herramientas, vuelvo a repetir esto, no están afuera, sino están dentro de cada uno de nosotros. Por eso, el objeto de las neurociencias es gestionar para conocer. Hay que cambiar nuestro cerebro para cambiar nuestra vida, pero también hay que descubrir la base neuronal con la cual nuestras organizaciones se mueven. De hecho, hace rato dije yo que había neuromarketing, y ya es para ir terminando y cerrando este ciclo. Hay neuroeducación, neuropsicología, neuromedicina, neurolingüística, neuroeconomía, y de ahí cualquier serie de combinaciones que ustedes puedan encontrar. Pero hay una investigación que este señor Néstor Braidot está desarrollando, está de hecho la fuente donde yo lo encontré, pues está precisamente, él está a punto de, o está escribiendo un libro a raíz de una investigación que se llama o se va a llamar la neurocuántica. Si ustedes recuerdan, yo he hecho dos programas, un programa lo hice de liderazgo y otro lo hice sobre computación cuántica. También una breve plática, una breve reflexión, una breve introducción al tema. Bueno, aquí el señor Néstor Braidot me llamó la atención porque él está haciendo investigaciones sobre la parte de la neurociencia, la parte de las redes neuronales, la parte del conocimiento del cerebro desde la óptica de la física cuántica, por eso se llama neurocuántica. Y obviamente, pues son dos temas sumamente hipercomplejos, porque no solo es hablar de neurociencias, sino también es hablar de la física cuántica. Pero precisamente la neurocuántica o la parte cuántica hacia el aspecto de la neurociencia o de las redes neuronales, perdón, quizá sea, y como yo lo veo, y por eso los invito a que todo esto que acaba de ver en este pequeño spot, en esta pequeña charla, pues obviamente, más allá de que sea una aportación de mi parte, sea simple, sencillamente llamadas de atención para que ustedes encuentren líneas de investigación y profundicen en el tema si es que les interesa. Pero precisamente las redes neuronales, la explicación de nuestras redes neuronales desde el punto de vista de los principios de la física cuántica. Si entendemos la física cuántica, lo que yo creo es lo que está aportando este señor, no he leído el libro, pero precisamente pues, será un poco más fácil entender nuestro conocimiento de las redes neuronales. Entonces, señores, espero que este tema haya sido de interés. Voy a repetir, más allá de una presentación de un tema, del desarrollo de un tema, es simplemente haber puesto para su eh, escrutinio, interés personal, líneas de investigación, que también el liderazgo y cualquier otra serie de disciplinas se tienen que ver desde la perspectiva del cerebro, desde la perspectiva del desarrollo y función del cerebro, y sobre todo desde las funciones cognitivas que cada uno detenemos. Por consiguiente, si vamos a ser líderes, tenemos que entender a cada uno de nuestros miembros y tenemos que entender cómo piensa cada uno de ellos para después hacer un liderazgo integral. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Les saludo con gusto. Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace. Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula de Entropía Empresarial. Muchas gracias y hasta luego.